Capítulo 1. El lugar donde todavía dolía. Elena Robledo aprendió a reconocer el silencio de las casas felices. No era un silencio pleno, sino uno funcional, ordenado, casi elegante. Un silencio que se sostenía a base de costumbre, de rutinas que ya no hacían preguntas. La suya era así. A las 6 de la mañana, la cafetera sonaba puntual. Tomás se levantaba primero, como siempre. Elena lo escuchaba desde la cama, sin abrir los ojos, contando mentalmente los pasos hasta la cocina. 12. Siempre 12. Luego el sonido del periódico al desplegarse, el murmullo de las noticias, el golpeteo breve de la cucharilla contra la porcelana. No hablaban. No porque estuvieran peleados. Eso habría sido más fácil. No hablaban porque ya no era necesario. Elena se incorporó despacio y se sentó en el borde de la cama. El reflejo en el espejo del armario le devolvió una mujer que parecía tenerlo todo bajo control. Cabello oscuro recogido con precisión, rostro sereno, líneas suaves alrededor de los ojos que no eran exactamente arrugas, sino memoria. A veces pensaba que su matrimonio se parecía a su forma de vestir, correcto, discreto, funcional. Nada fuera de lugar. Nada que sobresaliera. Nada que ardiera. ¿Tienes audiencia hoy? Preguntó Tomás sin mirarla, cuando ella entró a la cocina. Sí. A las 9. Llego tarde. Ella asintió, aunque sabía que él no estaba mirando. Así funcionaban las cosas. Elena tomó su bolso y salió al garaje. El aire de la mañana estaba frío, y por un instante, mientras encendía el carro, pensó en lo fácil que sería seguir así para siempre. Sin sobresaltos. Sin decisiones difíciles. Sin heridas nuevas. No sabía todavía que ese mismo día el pasado iba a sentarse frente a ella, con el mismo gesto serio de siempre, y a desarmar todo lo que había tardado años en construir. El edificio del despacho conservaba el olor a madera antigua y papeles importantes. Elena subió por el ascensor con la mente en automático, repasando mentalmente los puntos de la audiencia. Cuando las puertas se abrieron, vio a Marina esperándola en el pasillo. Llegó, dijo su hermana, con una sonrisa extraña. El arquitecto del proyecto. Elena frunció el ceño. ¿Cuál arquitecto? El nuevo. El que viene de Medellín. No supo por qué el corazón le dio un golpe seco. ¿Nombre? Marina dudó un segundo. Gabriel Londoño. El mundo no se detuvo. No hubo música dramática ni mareo inmediato. Solo una sensación precisa, quirúrgica, como si alguien hubiese pronunciado su nombre dentro de ella. Eso no es posible, murmuró Elena. Está en la sala de juntas, continuó Marina. Preguntó por ti. Elena sintió como el cuerpo le respondía antes que la razón. Las manos le temblaron apenas, lo suficiente para que ella lo notara. Hacía 12 años que no escuchaba ese nombre en voz alta. 12 años desde la última vez que lo había pronunciado sin darse cuenta de que sería la última. Respiró hondo. Se enderezó el saco. Caminó. La sala estaba iluminada por una luz blanca, impecable. Al fondo, de pie junto a la ventana, un hombre observaba la ciudad como si intentara reconocerla. Más alto de lo que recordaba. Más delgado. El cabello ligeramente salpicado de gris en las sienes. Cuando se giró, el tiempo se dobló. Gabriel no sonrió. Nunca había sido de sonrisas fáciles. Pero sus ojos, los mismos ojos que Elena había aprendido a leer como un idioma propio, se abrieron apenas, como si tampoco él hubiera estado preparado. Elena, dijo. No añadió nada más. No hizo falta. Ella sostuvo la mirada con una dignidad que no sentía. Durante un segundo, pensó en todas las versiones de ese encuentro que había imaginado en los años de insomnio. Reproches, disculpas, indiferencia. Ninguna incluía ese silencio lleno de cosas no dichas. Gabriel, respondió ella, finalmente. Bienvenido. El contacto fue breve, correcto, profesional. Pero Elena supo, con una certeza que la asustó, que nada en su vida volvería a ser exactamente igual. Capítulo 2. La educación de lo prohibido.
Elena tardó exactamente 17 minutos en volver a respirar con normalidad. Lo supo porque miró el reloj del computador apenas cerró la puerta de su oficina. 17 minutos de un control artificial, sonrisa contenida, postura impecable, voz firme, preguntas técnicas sobre cronogramas y licencias. 17 minutos fingiendo que Gabriel Londoño era solo un nombre en un contrato, un profesional más sentado al otro lado de la mesa. Apenas quedó sola, el cuerpo le cobró la mentira. Se quitó el saco con un movimiento brusco. Caminó hasta la ventana y apoyó la mano en el vidrio frío como si necesitara comprobar que la ciudad seguía ahí. Florencia de tráfico lento, de cielo húmedo, de gente que siempre iba a algún lugar con prisa. Todo igual. Menos ella. La reunión en la sala había terminado con un acuerdo de seguimiento, fechas, firmas, y un quedamos atentos. Elena se había despedido como se despiden los adultos que no quieren recordar que alguna vez fueron jóvenes, sin dejar que la voz tiemble, sin que la memoria se note en la mirada. Pero Gabriel había hecho una pausa antes de salir. ¿Podemos hablar en algún momento? Preguntó, como quien pide una cortesía. Ella no respondió enseguida. Miró los papeles, fingió revisar un dato. ¿Será difícil?, contestó al fin. Estoy llena de trabajo. Entiendo. Pero la forma en que lo dijo no fue comprensión. Fue resignación antigua. Elena tomó aire con fuerza, intentando sacar de su pecho algo que no tenía forma. Tocaron la puerta. ¿Puedo pasar? Era Marina. Elena se giró rápido. No, ahora no. Elena. Te dije que no. Hubo un silencio corto. Está bien, dijo Marina desde afuera. Solo, no te vayas a enfermar por tragarte todo. Elena apretó los dientes. Marina era la única persona capaz de leer su cara incluso cuando Elena se empeñaba en borrarla. Cuando la escuchó alejarse, Elena volvió a sentarse. Abrió una carpeta al azar, la cerró, la volvió a abrir. Los ojos recorrían letras sin sentido. Por primera vez en años, le temblaron las manos de verdad. A las 11, Elena tuvo audiencia. Un caso rutinario de alimentos y custodia. Escuchó versiones opuestas, tomó notas, hizo preguntas. Funcionó. Como siempre. Pero entre una intervención y otra, el nombre de Gabriel seguía golpeándole la mente como una gota insistente. Gabriel Londoño. La última vez que lo vio, ella tenía 26 años. Tenía el corazón menos defendido, y una sonrisa que aún creía en promesas. Aquella vez él no se despidió. ¿Se fue? Sin explicaciones completas. Sin mirarla a los ojos. Dejándole en la garganta una frase a medio decir. Elena había convertido ese abandono en un lugar silencioso dentro de sí. Un cuarto cerrado. Un cajón. Y ahora alguien había regresado con la llave. Cuando terminó la audiencia, el celular vibró en su bolso. Número desconocido. No pretendo incomodarte. Solo necesito 5 minutos. No para volver. Para cerrar lo que dejé abierto. G. Elena leyó el mensaje 2 veces. Luego una tercera. Sintió un impulso infantil, borrar, bloquear, negar que existía. Pero algo en la palabra cerrar le rozó una parte frágil. No era por él. Era por ella. Guardó el celular sin responder. Esa noche llegó a casa antes de lo usual. Tomás estaba en el comedor, revisando el computador. Levantó la mirada apenas. Llegaste temprano. Se canceló una audiencia. Tomás asintió. Volvió a la pantalla. Elena fue a la cocina. Abrió la nevera, cerró la nevera. Se quedó un segundo con la mano en la manija, pensando en lo absurdo de la escena, su vida normal, su matrimonio intacto, y un mensaje en su bolso capaz de incendiarla por dentro. Tomás habló sin girarse. ¿Vas a cenar? No tengo hambre. ¿Todo bien? Elena quiso reírse. Quiso decir, no, nada está bien. Hoy reapareció el hombre que me rompió, y yo todavía lo reconozco con solo oír su voz. Pero solo dijo. Sí. Todo bien.
Tomás cerró el computador y se levantó. Mañana tengo reunión temprano. Me acuesto ya. Bien. Cuando él subió las escaleras, Elena quedó sola en la sala. Encendió una lámpara pequeña. La casa se sintió demasiado grande, demasiado quieta. Sacó el celular. Leyó el mensaje otra vez. 5 minutos. Cerrar. Sus dedos escribieron sin permiso. ¿Dónde? Se arrepintió en el instante en que lo envió. Se quedó mirando la pantalla, esperando que no respondiera. Como si el silencio pudiera salvarla. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Mañana. 7:30 de la tarde. Café Sombra, el de la 11. Si no vienes, lo entenderé. G. Elena dejó el celular sobre la mesa como si quemara. Café Sombra. Claro que él recordaba. Era el lugar donde una vez él le tomó la mano por debajo de la mesa y le dijo, con una seriedad que parecía amor. Yo no sé prometer cosas suaves, Elena. Solo sé quedarme, o irme. Y se había ido. Elena se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con ambas manos. No lloró. Había aprendido a no llorar por él. Pero el pecho le dolía como si el corazón todavía tuviera la edad de aquel día. Al día siguiente, Elena fue al trabajo como un reloj. Cumplió reuniones. Firmó documentos. Contestó correos. Su cara era la misma de siempre, competente, serena, firme. Pero por dentro, cada hora era una cuenta regresiva. A las 6, Marina se asomó a su oficina. ¿Vas a salir tarde? No. ¿Entonces? Elena levantó la mirada. Marina la observó con esa mezcla de ternura y sospecha. Volvió a aparecer, ¿verdad? Elena apretó los labios. No es asunto tuyo. Sí lo es. Yo te recogí del piso la última vez. Elena tragó saliva. No quiero hablar de eso. Marina dio un paso más. Solo dime una cosa, ¿vas a hacer algo que te rompa otra vez? Elena sostuvo la mirada de su hermana. Por un instante, la voz se le quebró en el borde. No lo sé. Marina exhaló despacio. Luego bajó el tono. Entonces ve con cuidado. El amor no siempre vuelve, a veces solo regresa el dolor con otra cara. Elena no respondió. Porque el problema era justamente ese. Gabriel no tenía otra cara. Tenía la misma. A las 7:20, Elena estaba frente al espejo en el baño del despacho. Se retocó los labios con un color discreto. Se acomodó el cabello. Todo parecía una preparación normal, pero sus ojos la traicionaban, una inquietud antigua, un brillo que ella no veía desde hacía demasiado. Se puso el abrigo, guardó las llaves, apagó la luz. Y antes de salir, se dijo en voz baja. 5 minutos. Como si eso pudiera protegerla. El café Sombra estaba casi igual, mesas pequeñas, lámparas cálidas, olor a canela y espresso. Elena entró y lo vio de inmediato. Gabriel estaba sentado al fondo, con una taza frente a él, las manos juntas, la mirada quieta. No estaba mirando el celular. No estaba distraído. Estaba esperando. Como si llevara 12 años haciéndolo. Cuando Elena se acercó, él se levantó. Gracias por venir. Elena no sonrió. Se sentó y dejó el bolso sobre la silla contigua, como si necesitara un muro. Dijiste 5 minutos. Sí. Gabriel se sentó despacio. La miró con la misma intensidad contenida. ¿Cómo estás? Preguntó. Elena soltó una risa corta, sin humor. Eso no es lo que viniste a preguntar. Gabriel bajó la mirada un segundo. Luego la levantó. No. Vine a decirte algo que debí decirte aquel día. Elena sintió que el aire se volvía pesado. 12 años tarde, murmuró. Lo sé. El silencio entre ambos era una cuerda tirante. Y Elena, por primera vez, no supo si quería que se rompiera, o que la sostuviera. Gabriel respiró hondo. Elena, yo no me fui porque dejé de amarte. Ella se quedó inmóvil.
La frase cayó sobre la mesa como un vaso de cristal que no se rompía, pero dejaba un ruido imposible de olvidar. Elena lo miró fijamente. No digas esa palabra, susurró. No la uses ahora. Gabriel tragó saliva. No he dejado de pensar en ti. Ni un solo año. Elena apretó los dedos debajo de la mesa. Sintió un temblor que le subía por el brazo. ¿Y para qué me lo dices?, preguntó, con la voz controlada a punta de dolor. ¿Para aliviar tu culpa? Gabriel negó lentamente. Para que entiendas la verdad, aunque me odies después. Elena lo miró, y en ese instante supo que los 5 minutos eran mentira. Porque había cosas que no se cerraban. Había heridas que, cuando se tocaban, volvían a sangrar como si fueran nuevas. Capítulo 3. Lo que no se dice para no perderlo todo. Elena no respondió de inmediato. La frase de Gabriel seguía suspendida entre ellos, pesada, casi obscena en su claridad. No me fui porque dejé de amarte. Durante años, Elena había aprendido a convivir con una versión distinta de la historia. Una en la que él simplemente había elegido otra vida, otra ciudad, otra mujer quizá. Una versión limpia, soportable. La verdad, si es que estaba a punto de aparecer, siempre era más peligrosa. Tienes 3 minutos, dijo al fin, mirando el reloj de su muñeca. No 5. Gabriel asintió. No sonrió. Parecía haber aceptado cualquier condición con tal de ser escuchado. Me fui porque era un cobarde, comenzó. Y porque pensé que si me quedaba, iba a destruirte. Elena ladeó la cabeza apenas. Eso suena noble, dijo. Y conveniente. Gabriel sostuvo la mirada. No discutió. No lo fue. Y no lo es. Pero es la verdad. El ruido del café seguía a su alrededor, cucharillas, murmullos, una risa al fondo. Elena sintió una rabia silenciosa. El mundo no tenía derecho a seguir funcionando mientras ella estaba ahí, con el corazón abierto a la fuerza. Habla, ordenó. Gabriel respiró hondo. Cuando tú y yo estábamos juntos, yo ya sabía que Clara estaba embarazada. Elena parpadeó una vez. 2. ¿Clara? Repitió. El nombre sonó ajeno y, al mismo tiempo, brutalmente cercano. Sí. Elena se recostó en la silla. No gritó. No lloró. La indignación se le acomodó como una pieza vieja. Entonces no fue cobardía, dijo. Fue traición. Gabriel negó con fuerza. No. Clara y yo habíamos terminado meses antes. Fue un error. Una noche. Nada más. Cuando ella me lo dijo, yo ya estaba contigo. Elena sintió que el estómago se le cerraba. ¿Y pensaste que huir era mejor que confiar en mí? Pensé que elegirte significaba condenarte a una vida que no merecías. ¿Y decidiste por mí? La voz de Elena se tensó. ¿Sin darme opción? Gabriel bajó la mirada. Sus manos se cerraron. Sí. Elena rió, esta vez con un filo peligroso. Eso fue lo que más dolió, Gabriel. No que te fueras. Sino que me trataras como si yo fuera frágil, cuando lo único que quería era quedarme. Gabriel alzó los ojos. Estaban húmedos, pero firmes. La niña nació 3 meses después de que me fui. Elena sintió un pinchazo inesperado. ¿Tienes una hija? Sí. Se llama Lucía. Tiene 11 años. Hubo un silencio largo. No incómodo. Definitivo. Elena cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz había cambiado. Entonces hiciste lo correcto. Gabriel frunció el ceño. No. Sí, insistió. Elegiste hacerte cargo. Elegiste no arrastrarme a algo que no pedí. Pero te mentí, dijo él. Te dejé sin una explicación real. Te convertí en una historia inconclusa. Elena apretó los labios. Las historias inconclusas son más fáciles de sobrevivir, susurró. Las verdades tardías no. Gabriel la miró con una mezcla de dolor y ternura. Nunca dejé de preguntarme si aún pensabas en mí.
Elena sostuvo su mirada. No se permitió mentir. Lo hice durante años. Luego aprendí a no hacerlo. ¿Y ahora? Elena se levantó de la silla con un movimiento controlado. Tomó el bolso. Ahora estoy casada. Gabriel se puso de pie también, como si el cuerpo reaccionara antes que la razón. Lo sé. No vine a pedirte nada. Elena respiró hondo. Entonces no vuelvas a decirme que me amas. Gabriel abrió la boca, pero ella lo detuvo con un gesto. Porque si lo haces otra vez, no sé si voy a poder irme. Los ojos de Gabriel se suavizaron, cargados de algo que parecía gratitud y derrota a la vez. Elena, solo quería que supieras que lo que tuvimos fue real. Que no fue un error. Ella lo miró con una intensidad que le dolía. Eso nunca estuvo en duda, dijo. Justamente por eso es peligroso. Elena dio un paso atrás. Se obligó a girarse. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. No corrió. No dudó. Pero cuando salió al aire nocturno, el pecho le dolía como si acabara de perder algo por segunda vez. Esa noche no durmió. Tomás roncaba suavemente a su lado. Elena miraba el techo, contando sombras. Cada palabra de Gabriel se repetía como un eco impertinente. Una hija. Una verdad ocultada. Un amor que no se extinguió. Pensó en la vida que había construido, segura, ordenada, sin sobresaltos. Pensó en lo que había perdido sin saberlo. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó algo que había evitado durante años. ¿Era fidelidad quedarse, o era miedo? Al día siguiente, Gabriel apareció puntual en la reunión de seguimiento del proyecto. Profesional, correcto, distante. Elena hizo lo mismo. Pero había algo distinto. Cada vez que sus miradas se cruzaban, algo invisible se tensaba. Una electricidad muda. Un reconocimiento que no necesitaba palabras. Al terminar la reunión, cuando todos se levantaron, Gabriel se acercó lo justo para que solo ella escuchara. No voy a volver a cruzar límites, dijo. Pero tampoco voy a fingir que no existes. Elena lo miró, con una mezcla peligrosa de gratitud y vértigo. Eso no es una promesa, respondió. No, admitió él. Es una advertencia. Elena sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Porque las advertencias no estaban hechas para evitarse. Estaban hechas para probarse. Capítulo 4. La cercanía que no pide permiso. El correo llegó a las 6:42 de la mañana. Elena lo leyó todavía en la cama, con un ojo abierto y el otro rendido al cansancio acumulado. Reconoció de inmediato el asunto: visita técnica, Proyecto La Ceiba. Un correo rutinario, de esos que normalmente se responden sin pensar. Pero ese día no. Por razones logísticas, la visita técnica se realizará en campo durante 2 días. Asistentes confirmados. Elena Robledo, representante legal. Gabriel Londoño, arquitecto líder. Equipo técnico reducido. Elena cerró los ojos. Los volvió a abrir. Leyó otra vez. 2 días. Cerró el correo sin responder. Tomás se movió a su lado. ¿Todo bien? Murmuró, todavía medio dormido. Sí, dijo ella. ¿Trabajo? Tomás se giró hacia el otro lado. El ronquido regresó suave, confiado. Elena se quedó mirando el techo. Pensó en Marina. Pensó en Gabriel. Pensó en lo irónico que era que la vida, después de tantos años de calma, hubiera decidido empujarla justo ahora. El trayecto a La Ceiba duró casi 3 horas. Carretera larga, verde espeso a los costados, cielo bajo amenazando lluvia. Elena manejaba. Gabriel iba en el asiento del copiloto. Atrás, 2 ingenieros conversaban en voz baja. El silencio entre ellos no era incómodo. Era tenso. ¿Te molesta si bajo la ventana? Preguntó Gabriel al cabo de un rato. No. El viento entró. El olor a tierra húmeda llenó el carro. Elena no lo miró, pero lo sentía ahí. Cada respiración. Cada movimiento leve.
No era deseo todavía. Era algo más antiguo. Un reconocimiento físico, como cuando el cuerpo recuerda una postura que no ha repetido en años. No esperaba que vinieras, dijo Gabriel, finalmente. Es mi trabajo. Pudiste delegar. No quise. El silencio volvió a instalarse. Gabriel la observó de reojo. Sigues manejando igual, comentó. Siempre un poco más rápido de lo necesario. Elena apretó el volante. Y tú sigues creyendo que me conoces. Nunca dejé de hacerlo. Elena frenó un poco más de la cuenta en una curva. No cruces esa línea, dijo. No lo haré. Pero la forma en que lo dijo no fue una promesa. Fue una constatación triste. La finca donde se desarrollaría el proyecto era amplia, rodeada de árboles altos y un silencio casi rural. El equipo técnico se dispersó de inmediato, tomando medidas, revisando planos. Elena y Gabriel caminaron juntos hacia la zona alta del terreno. No se tocaron. No se rozaron. Aún así, la cercanía era excesiva. Aquí irá la estructura principal, explicó Gabriel, señalando el plano. Quiero respetar el entorno. No imponerle nada. Elena lo miró mientras hablaba. La seriedad en su gesto, la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando pensaba. Todo era peligrosamente familiar. Siempre quisiste construir lugares donde la gente se quedara, dijo ella sin pensarlo. Gabriel la miró. ¿Te acuerdas de eso? Elena se arrepintió al instante. No importa. Importa, corrigió él. Porque tú eras parte de esa idea. Elena sintió un nudo en la garganta. No traigas el pasado aquí. El pasado vino solo. La lluvia empezó sin aviso. Fuerte, cerrada. El equipo se dispersó buscando refugio. Hay una casa vieja más abajo, gritó uno de los ingenieros. Podemos esperar ahí. Corrieron. El barro hacía difícil el paso. Elena resbaló ligeramente y Gabriel la sostuvo del brazo, firme, automático. El contacto fue breve. Pero fue suficiente. Elena retiró el brazo con rapidez. Estoy bien. Lo sé. La casa era una construcción antigua, de madera y tejas gastadas. Tenía un solo espacio amplio y una habitación al fondo. El equipo se acomodó como pudo. La señal es pésima, dijo alguien. Mejor esperamos a que pase. Elena miró el reloj. La lluvia no parecía tener prisa. Hay solo una habitación seca, anunció otro. Para dejar equipos. Gabriel miró a Elena. ¿Puedo quedarme afuera? No, dijo ella demasiado rápido. No seas ridículo. Entraron. La puerta se cerró detrás de ellos. El sonido de la lluvia sobre el techo era constante, casi íntimo. Elena dejó el bolso sobre una silla. Gabriel se quitó la chaqueta mojada. El silencio entre ellos se volvió espeso. No deberíamos estar aquí solos, dijo Elena. No estamos solos, respondió él. Solo estamos lejos del ruido. Elena se acercó a la ventana. Afuera, la lluvia lo borraba todo. ¿Sabes qué es lo más injusto? Dijo sin mirarlo. Que ahora entiendo todo, y aún así duele. Gabriel dio un paso, pero se detuvo. ¿Elena? No, lo interrumpió. No me toques. No me mires así. ¿Así como? Elena se giró. Sus ojos estaban brillantes, pero firmes. Como si todavía me eligieras. Gabriel la sostuvo con la mirada. Siempre te elegí. Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba, apenas, como una fisura. No puedes decir eso, susurró. Tengo una vida. Tengo un esposo. Lo sé. Entonces respétalo. Gabriela asintió. Bajó la mirada. Por eso me detengo, dijo. Cada segundo. El silencio fue largo. Denso. La lluvia seguía cayendo. Elena se sentó en el borde de la cama vieja, agotada de resistir. Tengo miedo, admitió.
Gabriel la miró con una ternura que dolía. Yo también. No de ti, continuó ella. De mí. Gabriel no respondió. Se acercó solo lo suficiente para que ella supiera que podía detenerlo, ¿o no? Dime que me vaya, dijo en voz baja. Y me voy. Elena levantó la mirada. Lo vio ahí, tan cerca, tan contenido, tan peligroso. Pensó en Tomás. En la casa silenciosa. En los años de calma sin fuego. Pensó en la mujer que había sido. En la que todavía era. No, dijo. No fue una orden. Fue una rendición. Gabriel cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, no la besó. Solo apoyó la frente en la de ella. Y ese gesto, tan mínimo, tan cargado, fue más íntimo que cualquier contacto. La lluvia siguió cayendo. Y Elena supo, con una claridad devastadora, que ya había cruzado la línea. Aunque nadie la hubiera tocado aún. Capítulo 5. La noche que no pidió permiso. El hotel estaba a 20 minutos de la finca. 20 minutos que Elena vivió como si el tiempo se hubiera convertido en una sustancia espesa, lenta, imposible de atravesar sin sentir cada segundo en la piel. La lluvia había disminuido, pero el cielo seguía cerrado, como si el mundo entero conspirara para mantenerlos ahí, juntos, sin excusas limpias. En el carro nadie habló. El equipo técnico iba adelante, en otra camioneta. Elena y Gabriel viajaban solos, esta vez sin testigos. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto húmedo marcaba un ritmo constante, hipnótico. Elena manejaba. Gabriel miraba por la ventana. Cuando lleguemos, dijo ella, sin mirarlo, cada uno toma su habitación. Cenamos con el equipo. Y mañana seguimos como profesionales. Gabriel asintió. Está bien. Pero había algo en su voz que no era resignación. Era cuidado. Como quien camina al borde de un precipicio sin mirar abajo. El hotel era pequeño, sobrio, de madera oscura y luces cálidas. No tenía nada de especial. Y sin embargo, a Elena le pareció peligrosamente íntimo. En recepción, la joven detrás del mostrador sonrió. Tenemos disponibilidad limitada, dijo. Solo habitaciones estándar. 2 camas individuales, o una cama doble. Elena sintió un golpe seco en el pecho. 2 habitaciones, dijo rápido. La recepcionista tecleó. Solo queda una. El silencio cayó como una sentencia. ¿Cómo que una? Preguntó Elena, controlando el tono. El grupo que llegó esta mañana ocupó el resto. Lo siento. Gabriel dio un paso atrás. Yo puedo buscar otro lugar. La recepcionista negó. El más cercano está a más de 1 hora. Y con esta lluvia, no lo recomiendo. Elena cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tomó una decisión que sintió más grande de lo que parecía. La tomamos. Gabriel la miró. ¿Elena? Es solo dormir, dijo ella. No dramatices. Pero los dos sabían que no era solo eso. Capítulo 5. La noche que no pidió permiso. El hotel estaba a 20 minutos de la finca. 20 minutos que Elena vivió como si el tiempo se hubiera convertido en una sustancia espesa, lenta, imposible de atravesar sin sentir cada segundo en la piel. La lluvia había disminuido, pero el cielo seguía cerrado, como si el mundo entero conspirara para mantenerlos ahí, juntos, sin excusas limpias. En el carro nadie habló. El equipo técnico iba adelante, en otra camioneta. Elena y Gabriel viajaban solos, esta vez sin testigos. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto húmedo marcaba un ritmo constante, hipnótico. Elena manejaba. Gabriel miraba por la ventana. Cuando lleguemos, dijo ella, sin mirarlo, cada uno toma su habitación. Cenamos con el equipo. Y mañana seguimos como profesionales. Gabriel asintió. Está bien. Pero había algo en su voz que no era resignación. Era cuidado. Como quien camina al borde de un precipicio sin mirar abajo. El hotel era pequeño, sobrio, de madera oscura y luces cálidas.
No tenía nada de especial. Y sin embargo, a Elena le pareció peligrosamente íntimo. En recepción, la joven detrás del mostrador sonrió. Tenemos disponibilidad limitada, dijo. Solo habitaciones estándar. 2 camas individuales, o una cama doble. Elena sintió un golpe seco en el pecho. 2 habitaciones, dijo rápido. La recepcionista tecleó. Solo queda una. El silencio cayó como una sentencia. ¿Cómo que una? Preguntó Elena, controlando el tono. El grupo que llegó esta mañana ocupó el resto. Lo siento. Gabriel dio un paso atrás. Yo puedo buscar otro lugar. La recepcionista negó. El más cercano está a más de 1 hora. Y con esta lluvia, no lo recomiendo. Elena cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tomó una decisión que sintió más grande de lo que parecía. La tomamos. Gabriel la miró. ¿Elena? Es solo dormir, dijo ella. No dramatices. Pero los dos sabían que no era solo eso. La habitación era sencilla. Una cama amplia en el centro. 2 mesas de noche. Una lámpara cálida. Un baño pequeño al fondo. Nada más. Elena dejó el bolso sobre una silla. Yo duermo del lado izquierdo, dijo. Tú no cruzas. Gabriel soltó una sonrisa mínima, triste. No soy un animal. No, respondió ella. Eso sería más fácil. Gabriel se quedó quieto. Luego asintió. Me ducho primero. El sonido del agua llenó el cuarto. Elena se sentó en el borde de la cama, sin quitarse los zapatos. El cuerpo le vibraba. No de deseo todavía. De anticipación. De miedo. De algo que se parecía demasiado a la memoria. Cuando Gabriel salió del baño, con el cabello húmedo y una camiseta limpia, Elena sintió el golpe completo. No era nostalgia. Era presente. Voy yo, dijo, y se metió al baño antes de que él pudiera responder. El agua caliente le recorrió la espalda. Cerró los ojos. Apoyó la frente contra la pared. No va a pasar nada, se dijo. No va a pasar nada. Pero su cuerpo no le creyó. Cuando salió, Gabriel estaba sentado en la silla, revisando el celular sin mirarla. Un gesto de respeto que, en lugar de tranquilizarla, la desarmó un poco más. Gracias, dijo ella, casi en un susurro. Él levantó la vista. Por no huir, respondió. Elena se recostó del lado izquierdo de la cama, como había anunciado. Se giró de espaldas. Gabriel se acostó del otro lado, dejando un espacio medido entre ambos. El silencio era total. ¿Duermes?, preguntó él, al cabo de un rato. No. Yo tampoco. Elena respiró hondo. Esto es un error. Sí. Entonces aléjate. Gabriel se giró apenas. Si me lo dices de verdad, lo haré. Elena no respondió. Porque decirlo habría sido mentir. El espacio entre ambos empezó a desaparecer sin que ninguno lo decidiera conscientemente. Un movimiento leve. Un roce accidental de manos. Elena se tensó. Gabriel. Dime que pare. Ella no pudo. El beso no fue urgente. No fue arrebatado. Fue lento, contenido, casi reverente. Como si ambos supieran que ese gesto cruzaba una frontera que no tendría retorno. Elena sintió como algo se le soltaba por dentro. Un sollozo breve, contenido en el beso. Esto no es justo, susurró contra sus labios. Nunca lo fue, respondió él. Pero es real. Elena apoyó la mano en su pecho. Sintió el latido fuerte, desordenado. Tengo miedo, repitió. Gabriel la abrazó con cuidado, como si temiera romperla. Yo también. Pero esta vez no me voy. Esa frase fue la grieta final. Elena se dejó ir. No con desesperación. Con una entrega silenciosa, profunda. Como quien regresa a casa después de años de exilio.
No hubo prisa. No hubo palabras grandes. Solo cuerpos reconociéndose con una precisión que no necesitaba aprendizaje. Cuando todo terminó, Elena quedó abrazada a él, con la frente apoyada en su cuello. El mundo parecía suspendido. Esto no cambia nada, dijo ella, aunque ya sabía que era mentira. Gabriel besó su cabello. Lo cambia todo. Elena cerró los ojos. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en Tomás. No pensó en el mañana. No pensó en las consecuencias. Solo pensó en lo inevitable. Capítulo 6. La mañana después de lo inevitable. Elena despertó antes que Gabriel. No supo exactamente por qué. Tal vez por costumbre. Tal vez porque el cuerpo, cuando ha cruzado un límite, ya no sabe descansar igual. La luz gris de la mañana entraba por la rendija de la cortina, dibujando sombras suaves sobre la pared. Durante unos segundos no recordó dónde estaba. Luego sintió el peso tibio del brazo de Gabriel alrededor de su cintura, la respiración tranquila contra su espalda, y la memoria cayó completa, sin filtros ni indulgencias. No se movió. Escuchó el ritmo lento de su respiración, tan distinto al de Tomás. Pensó en lo injusto de esa comparación automática. Pensó en lo absurdo de estar ahí, en una cama ajena, con un hombre que era demasiado conocido para ser extraño. Y aún así, no se apartó. Porque había algo devastadoramente honesto en ese gesto, quedarse quieta, aceptando lo que había pasado sin maquillarlo de error inmediato. Gabriel se movió apenas. ¿Estás despierta?, murmuró, con la voz aún rota por el sueño. Sí. Él no la abrazó más fuerte. No la besó. Respetó ese silencio como si entendiera que era frágil. ¿Te arrepientes?, preguntó, sin dramatismo. Elena cerró los ojos. No, respondió. Y eso es lo que más me asusta. Gabriel apoyó la frente en su hombro. No quiero que esto te destruya. No digas esto, pidió ella. No lo conviertas en algo abstracto. Pasó. Y fue, real. Gabriel asintió, aunque ella no podía verlo. Entonces dime qué necesitas ahora. Elena pensó en la respuesta correcta. En la responsable. En la que una mujer casada debería dar. Pero dijo la verdad. Necesito que no me prometas nada. Gabriel se separó apenas para mirarla. Sus ojos estaban claros, atentos. No lo haré. Y necesito, continuó ella, que entiendas que no puedo repetirlo. No así. Él respiró hondo. Lo entiendo. ¿De verdad? Sí. Porque no quiero ser otra culpa más en tu vida. Elena se giró lentamente, enfrentándolo por primera vez a la luz del día. Lo vio sin la penumbra de la noche, sin la excusa del deseo. Y aún así, ahí estaba, la misma conexión silenciosa, intacta. Eso no depende solo de ti, dijo ella. Gabriel alzó una mano, como si fuera a tocarla, pero se detuvo. Entonces depende de que seamos honestos. Esa palabra cayó con un peso insoportable. El desayuno con el equipo fue cordial. Demasiado. Elena sonreía. Gabriel hacía comentarios técnicos. Nadie notó nada fuera de lugar. Y eso, lejos de tranquilizarla, la hizo sentir extrañamente invisible. Como si lo que había pasado perteneciera a otro plano de la realidad. Regresamos hoy en la tarde, anunció uno de los ingenieros. Si el clima aguanta. Elena asintió. Perfecto. Gabriel no la miró. En el camino de regreso, esta vez fue él quien manejó. Elena iba en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados, mirando la carretera. No tienes que decir nada, dijo él. Puedo cargar con el silencio. Elena lo miró. No quiero silencio. Quiero claridad. Dímela. Esto no es un inicio, dijo. Es un punto de quiebre. Gabriel apretó el volante. ¿Y qué se rompe? Elena respondió sin rodeos. Mi mentira más grande era decirme que estaba bien donde estaba. Gabriel no sonrió. Tampoco celebró.
No te voy a empujar, dijo. Pero tampoco voy a fingir que no pasó nada. Elena tragó saliva. Eso me obliga a elegir. Sí. Y no estoy lista. Gabriela sintió, con una calma que dolía. Entonces tómate el tiempo. Elena lo miró, sorprendida. ¿De verdad? 12 años no me mataron, respondió. Puedo esperar, sin esconderme esta vez. Elena sintió una presión en el pecho. Porque esperar, cuando hay amor, no siempre es un acto noble. A veces es una forma lenta de perder. Esa noche, al llegar a casa, Tomás la esperaba en la sala. ¿Cómo te fue? Preguntó. Bien, respondió ella. Fue un viaje largo. Tomás la observó con atención. Demasiada. Te noto distinta. Elena dejó el bolso. ¿Cansada? No, corrigió él. Lejos. Elena sintió el primer verdadero golpe de culpa. Tomás. No te estoy acusando, dijo él, con un tono sorprendentemente sereno. Solo quiero saber si todavía estás aquí conmigo. Elena abrió la boca. La cerró. No encontró una respuesta que no fuera cruel. No lo sé, dijo al fin. Tomás bajó la mirada. Asintió despacio. Gracias por no mentirme. Ese agradecimiento le dolió más que cualquier reproche. Esa noche durmieron de espaldas. Sin reproches. Sin palabras. Y Elena entendió algo con una claridad brutal. No había vuelta atrás. Como si lo que había pasado perteneciera a otro plano de la realidad. Regresamos hoy en la tarde, anunció uno de los ingenieros. Si el clima aguanta. Elena asintió. Perfecto. Gabriel no la miró. En el camino de regreso, esta vez fue él quien manejó. Elena iba en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados, mirando la carretera. No tienes que decir nada, dijo él. Puedo cargar con el silencio. Elena lo miró. No quiero silencio. Quiero claridad. Dímela. Esto no es un inicio, dijo. Es un punto de quiebre. Gabriel apretó el volante. ¿Y qué se rompe? Elena respondió sin rodeos. Mi mentira más grande era decirme que estaba bien donde estaba. Gabriel no sonrió. Tampoco celebró. No te voy a empujar, dijo. Pero tampoco voy a fingir que no pasó nada. Elena tragó saliva. Eso me obliga a elegir. Sí. Y no estoy lista. Gabriela sintió, con una calma que dolía. Entonces tómate el tiempo. Elena lo miró, sorprendida. ¿De verdad? 12 años no me mataron, respondió. Puedo esperar, sin esconderme esta vez. Elena sintió una presión en el pecho. Porque esperar, cuando hay amor, no siempre es un acto noble. A veces es una forma lenta de perder. Esa noche, al llegar a casa, Tomás la esperaba en la sala. ¿Cómo te fue? Preguntó. Bien, respondió ella. Fue un viaje largo. Tomás la observó con atención. Demasiada. Te noto distinta. Elena dejó el bolso. ¿Cansada? No, corrigió él. Lejos. Elena sintió el primer verdadero golpe de culpa. Tomás. No te estoy acusando, dijo él, con un tono sorprendentemente sereno. Solo quiero saber si todavía estás aquí conmigo. Elena abrió la boca. La cerró. No encontró una respuesta que no fuera cruel. No lo sé, dijo al fin. Tomás bajó la mirada. Asintió despacio. Gracias por no mentirme. Ese agradecimiento le dolió más que cualquier reproche. Esa noche durmieron de espaldas. Sin reproches. Sin palabras. Y Elena entendió algo con una claridad brutal. No había vuelta atrás. Porque el verdadero daño no había sido la noche con Gabriel. Había sido la mañana siguiente, cuando ya no pudo mentirse. Capítulo 7. El lugar donde el amor se vuelve real. Elena no esperaba conocer a Lucía.
No así. No tan pronto. No de esa manera. Ocurrió una semana después del viaje, en una tarde cualquiera que parecía inofensiva. Elena había salido del despacho más temprano de lo habitual. Una audiencia se había reprogramado y el silencio de esa hora muerta le resultó insoportable. No quería volver a casa. No todavía. Caminó sin rumbo fijo por el centro, dejando que la ciudad la distrajera con su ruido tibio. Fue entonces cuando lo vio. Gabriel. Estaba sentado en una heladería pequeña, junto a una niña que reía con la boca manchada de chocolate. Tenía el cabello oscuro, los ojos atentos, la risa fácil. Una risa que no pedía permiso para existir. Elena se detuvo en seco. Pudo haberse girado. Pudo haber fingido una llamada. Pudo haberse ido. Pero Gabriel levantó la mirada. La vio. El gesto en su rostro fue inmediato, sorpresa primero, luego una pregunta muda. Elena dudó un segundo eterno. Después caminó hacia ellos, como si el cuerpo hubiera decidido antes que la mente. Hola, dijo. Gabriel se puso de pie. Hola. Hubo un silencio breve, torpe. Lucía, dijo él, señalando a la niña, ella es Elena. Lucía la miró con curiosidad abierta. Sin prejuicio. Sin historia previa. Hola, dijo. ¿Eres amiga de mi papá? Elena sintió un nudo en la garganta. Sí, respondió. Algo así. Lucía sonrió. Papá dice que los algo así son personas importantes que aún no saben dónde encajan. Elena miró a Gabriel, sorprendida. Él se encogió de hombros, con una sonrisa leve. Es más sabia de lo que parece. Lucía bajó del asiento. Voy por servilletas, anunció. No se muevan. Cuando se alejó, Elena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. No sabía que estaría contigo, dijo. Yo tampoco, respondió Gabriel. Salimos a caminar sin plan. Elena observó a la niña desde lejos. La forma en que se movía. La seguridad tranquila. El mundo no le había enseñado todavía a desconfiar. Es hermosa, dijo Elena. Gabriel asintió. Lo es. No había orgullo exagerado en su voz. Había algo más profundo. ¿Responsabilidad? Presencia. Lucía regresó y se sentó otra vez. ¿Quieres helado? Le ofreció a Elena. Papá siempre pide de más. Elena sonrió, sincera. Gracias. Otro día. Lucía la observó con atención. ¿Te ves triste? Elena se quedó inmóvil. Lucía, empezó Gabriel, incómodo. No es malo, continuó la niña. Mi mamá también se veía triste antes de irse. Elena sintió un golpe inesperado. ¿Tu mamá se fue? Lucía asintió, sin drama. Sí. Vive en otra ciudad. A veces llama. A veces no. Elena tragó saliva. Lo siento. Lucía se encogió de hombros. Papá se quedó. Gabriel bajó la mirada. Elena entendió algo que no había querido admitir hasta ese momento. Gabriel no solo había elegido a su hija. Había aprendido a quedarse. Y esa versión de él era distinta. Más peligrosa. Más real. Tenemos que irnos, dijo Gabriel, mirando el reloj. Se hace tarde. Lucía se levantó y miró a Elena. ¿Te volveré a ver? La pregunta no tenía intención. Solo honestidad. Elena dudó. Eso creo, respondió. Lucía sonrió. Entonces está bien. La niña tomó la mano de su padre y se alejaron. Gabriel se giró una última vez. Sus miradas se encontraron. Nada se dijeron. Pero Elena se quedó ahí, de pie, con el pecho apretado por una verdad que ya no podía ignorar. El amor no era solo lo que ella sentía por Gabriel. Era también todo lo que él había construido sin ella. Esa noche, Elena no pudo dormir. Pensó en Lucía. En su risa. En su forma de hablar.
en la naturalidad con la que había nombrado ausencias. Pensó en Tomás, dormido a su lado, cada vez más lejos sin moverse. Y por primera vez, una pregunta distinta se abrió paso, incómoda, necesaria. ¿Tenía derecho a querer a un hombre cuya vida ya no tenía espacio para improvisaciones? 2 días después, Gabriel la llamó. No quería ponerte en esa situación, dijo. Lucía no suele conocer a mis colegas. No fue una mala situación, respondió Elena. Fue esclarecedora. Hubo un silencio. Ella te cayó bien, dijo él. ¿Mucho? Eso me asusta, admitió Gabriel. Porque no quiero que entres en su vida si no estás segura. Elena cerró los ojos. Yo tampoco quiero eso. Entonces dime, pidió él, ¿qué somos ahora? Elena respiró hondo. Somos una verdad que llegó tarde, dijo. Y una decisión que no quiero tomar a la ligera. Gabriela sintió, aunque ella no podía verlo. Eso es más de lo que tuve antes. Elena colgó. Y se quedó sentada, con el teléfono en la mano, sabiendo que el amor ya no era solo deseo ni pasado compartido. Era responsabilidad. Y eso lo hacía infinitamente más difícil. Capítulo 8. Las grietas que nadie ve. Elena empezó a romper su vida de la manera más discreta posible. No hubo discusiones abruptas. No hubo escenas memorables. Nadie levantó la voz ni dio portazos. Fue un desgaste silencioso, casi educado, como si incluso al desmoronarse intentara no incomodar a nadie. Empezó por llegar más tarde a casa. Al principio, Tomás no dijo nada. Luego empezó a preguntar. Después, a observar con más atención. Elena notó el cambio en detalles mínimos, la forma en que él la miraba cuando se quitaba los zapatos, cómo demoraba un segundo más antes de apagar la luz, cómo parecía escuchar incluso cuando ella fingía normalidad. ¿Estás feliz?, le preguntó una noche, sin rodeos. Elena estaba sentada en el borde de la cama, quitándose los aretes. No infeliz, respondió. Tomás se apoyó en el marco de la puerta. Eso no es una respuesta. Elena lo miró. Vio en él a un hombre bueno. Decente. No un villano. Y eso lo hacía todo más difícil. No sé cómo decirte esto sin herirte, dijo al fin. Tomás respiró hondo. Inténtalo igual. Elena bajó la mirada. Sí. ¿Tenía derecho a querer a un hombre cuya vida ya no tenía espacio para improvisaciones? 2 días después, Gabriel la llamó. No quería ponerte en esa situación, dijo. Lucía no suele conocer a mis colegas. No fue una mala situación, respondió Elena. Fue esclarecedora. Hubo un silencio. Ella te cayó bien, dijo él. ¿Mucho? Eso me asusta, admitió Gabriel. Porque no quiero que entres en su vida si no estás segura. Elena cerró los ojos. Yo tampoco quiero eso. Entonces dime, pidió él, ¿qué somos ahora? Elena respiró hondo. Somos una verdad que llegó tarde, dijo. Y una decisión que no quiero tomar a la ligera. Gabriela sintió, aunque ella no podía verlo. Eso es más de lo que tuve antes. Elena colgó. Y se quedó sentada, con el teléfono en la mano, sabiendo que el amor ya no era solo deseo ni pasado compartido. Era responsabilidad. Y eso lo hacía infinitamente más difícil. Capítulo 8. Las grietas que nadie ve. Elena empezó a romper su vida de la manera más discreta posible. No hubo discusiones abruptas. No hubo escenas memorables. Nadie levantó la voz ni dio portazos. Fue un desgaste silencioso, casi educado, como si incluso al desmoronarse intentara no incomodar a nadie. Empezó por llegar más tarde a casa. Al principio, Tomás no dijo nada. Luego empezó a preguntar. Después, a observar con más atención. Elena notó el cambio en detalles mínimos, la forma en que él la miraba cuando se quitaba los zapatos, cómo demoraba un segundo más antes de apagar la luz, cómo parecía escuchar incluso cuando ella fingía normalidad. ¿Estás feliz?, le preguntó una noche, sin rodeos. Elena estaba sentada en el borde de la cama, quitándose los aretes.
No infeliz, respondió. Tomás se apoyó en el marco de la puerta. Eso no es una respuesta. Elena lo miró. Vio en él a un hombre bueno. Decente. No un villano. Y eso lo hacía todo más difícil. No sé cómo decirte esto sin herirte, dijo al fin. Tomás respiró hondo. Inténtalo igual. Elena bajó la mirada. Sí. Decirlo en voz alta fue como arrancarse una costilla. Tomás asintió una vez. Entonces ya no hay nada que discutir. Tomás. No, la interrumpió. No me pidas que pelee por alguien que ya se fue por dentro. Elena sintió lágrimas subirle a los ojos. No quise hacerte daño. Lo sé, respondió él. Y eso es lo peor. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Sin reproches. Sin abrazos de despedida. Solo con una distancia nueva, definitiva. Gabriel no supo nada durante días. Elena necesitaba primero ordenar el derrumbe. No quería usarlo como refugio inmediato. No quería que él fuera la excusa fácil para una decisión que debía ser suya. Pero Gabriel sentía el cambio. Estás distinta, le dijo cuando por fin se vieron, en una cafetería tranquila. Más presente, y más lejos al mismo tiempo. Elena lo miró. Sus ojos estaban cansados, pero claros. Estoy separándome. Gabriel se quedó inmóvil. ¿Por mí? Por mí, corrigió ella. Tú solo fuiste el detonante. Gabriel apoyó los codos sobre la mesa. Se pasó la mano por el rostro. No sé si alegrarme, o sentir miedo. Yo siento ambos, admitió ella. No quiero que esto sea una huida, dijo él. No quiero ser el lugar donde te escondes. Elena sostuvo su mirada. No lo eres. Eres el lugar donde dejé de mentirme. Gabriel respiró hondo. Entonces tenemos que hacerlo bien. O no hacerlo. Lo sé. Hubo un silencio cargado de algo nuevo, esperanza contenida. Lucía sabe que estoy saliendo con alguien, dijo él. No sabe quién. No quiero confundirla. Ni yo, respondió Elena. No quiero entrar en su vida como un error más de los adultos. Gabriel asintió, agradecido. Eso me dice que esto podría ser distinto. Elena sonrió apenas. Podría. O podría rompernos de otra forma. Toda cosa real rompe algo, respondió él. La diferencia es que estamos dispuestos a perder. Elena pensó en Tomás. ¿En la casa? En los años compartidos. Ya perdí una vida, dijo. No quiero perderme a mí también. Esa noche, Elena firmó un documento que había evitado durante semanas, la solicitud de separación formal. No lloró al hacerlo. Lloró después. En silencio. En el baño. Con la puerta cerrada. Porque cerrar una etapa no siempre duele por lo que fue, sino por lo que nunca llegó a ser. Capítulo 9. Lo que el mundo no perdona. El rumor llegó antes que la confirmación. Siempre era así. Elena lo supo una mañana cualquiera, cuando entró al despacho y notó un silencio distinto. Un silencio que no era de concentración sino de observación. Las miradas se alzaban y bajaban con una rapidez estudiada. Las conversaciones se detenían justo cuando ella pasaba. No necesitó preguntar. Marina entró a su oficina y cerró la puerta con cuidado. Ya empezó, dijo. Elena dejó el bolígrafo sobre el escritorio. ¿Qué cosa? Marina la miró con esa mezcla de cariño y preocupación que solo las hermanas conocen. La versión ajena de tu vida. Elena apoyó la espalda en la silla. Cuéntame. Que te separaste porque te enamoraste de un hombre con una hija. Que dejaste a Tomás de la noche a la mañana. Que cambiaste estabilidad por impulso. Elena sonrió sin humor. Siempre suena peor cuando no es tu voz la que lo cuenta. Tomás no ha dicho nada, aclaró Marina. Eso, al menos, habla bien de él. Siempre ha sido un hombre decente, respondió Elena. No iba a convertir esto en un circo. Marina se acercó. ¿Y tú?
¿Estás preparada para lo que viene? Elena pensó en la firma sobre el papel. En la casa silenciosa. En las noches sin nadie al otro lado de la cama. No, dijo. Pero estoy decidida. Marina asintió. Eso también se nota. El primer comentario directo vino de alguien que Elena no esperaba, una colega del despacho, una mujer con la que había compartido cafés y confidencias superficiales. Nunca pensé que fueras capaz, dijo, con una sonrisa falsa. Siempre te vi tan, correcta. Elena la miró sin sorpresa. La corrección no es lo mismo que la felicidad. La mujer alzó las cejas. Supongo que eso depende de a quién le preguntes. Elena se levantó. ¿Exacto? Aprendió rápido que no había defensa posible contra el juicio ajeno. Explicar era inútil. Justificarse, humillante. Así que optó por algo nuevo para ella, el silencio consciente. Gabriel también lo sintió. Un cliente canceló una reunión sin explicación clara. Un comentario ambiguo llegó a oídos de un socio. Nada explícito. Todo insinuado. No me importa lo que digan de mí, le dijo a Elena una noche. Pero sí me importa lo que te hagan cargar. Elena estaba sentada en el sofá de su nuevo apartamento, aún sin cuadros en las paredes. No pueden quitarme lo que ya elegí perder, respondió. Y no pueden tocar lo que aún no les he dado. Gabriel la observó. Te estás volviendo más fuerte. Elena sonrió apenas. No. Me estoy volviendo más honesta. Gabriel tomó aire. Lucía preguntó por ti hoy. Elena se tensó. ¿Qué le dijiste? Que hay personas que llegan a tu vida para enseñarte algo importante, aunque no se queden para siempre. Elena bajó la mirada. ¿Y qué te respondió? Gabriel sonrió con tristeza. Que esperaba que tú no fueras de esas que solo enseñan y se van. Elena cerró los ojos un segundo. No quiero ser una promesa que no sé si puedo cumplir. Lo sé, dijo él. Por eso no te estoy pidiendo nada. Ese respeto, lejos de aliviarla, la confrontó. Porque lo fácil habría sido huir. Y nadie estaba huyendo. La primera vez que Elena vio a Tomás después de la separación formal fue en una notaría. Firmaron documentos. Revisaron fechas. Todo con una calma casi irreal. ¿Te ves bien?, dijo él, de pronto. Elena lo miró. Tú también. Tomás dudó un segundo. No te guardo rencor. Elena sintió un nudo en la garganta. No sé si eso me alivia o me duele más. Tomás sonrió con melancolía. Las dos cosas pueden coexistir. Antes de irse, Tomás se detuvo. Solo te pido una cosa. Dime. No conviertas lo que elegiste en una culpa permanente. Nadie merece vivir pagando una decisión que fue honesta. Elena asintió, con los ojos húmedos. Gracias. Cuando salió, sintió que una puerta se cerraba definitivamente. No con violencia. Con dignidad. Esa noche, sola en su apartamento, Elena se sentó en el suelo con una copa de vino. No había música. No había distracciones. Solo ella. Pensó en Gabriel. En Lucía. En el futuro que aún no tenía forma. Y por primera vez se permitió una pregunta distinta, más valiente. ¿Y si el amor no era el problema, sino el precio de vivir sin él? Capítulo 10. El miedo cuando ya no hay excusas. Elena creyó, por un breve y peligroso instante, que lo más difícil ya había pasado. La separación estaba en curso. El apartamento empezaba a sentirse suyo. El mundo había hablado, juzgado y seguido adelante. Incluso Tomás había encontrado una forma digna de cerrar la herida. Lo que no había anticipado era esto. El miedo que llega cuando ya no queda nadie a quien culpar. No era un miedo ruidoso. No era pánico. Era algo más sutil y corrosivo. Una duda que se instalaba en los momentos más tranquilos, como un murmullo constante. ¿Y si se había equivocado? No en amar a Gabriel. Eso lo sabía. Sino en creer que amar bastaba. La crisis llegó una noche de jueves, sin dramatismos previos.
Gabriel llegó al apartamento con el rostro cansado. No era un cansancio físico, era otro, más denso, que se instala detrás de los ojos. Lucía tuvo una reunión en el colegio, dijo, mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Nada grave. Pero preguntó si yo iba a tener otra familia. Elena sintió el impacto inmediato. ¿Y tú qué le dijiste? Gabriel se sentó, pasó las manos por su rostro. Le dije que no todas las familias se parecen, y que lo más importante es que nadie se sienta desplazado. Elena se sentó frente a él. ¿Y se sintió así? No, respondió. Pero yo sí. Elena guardó silencio. No porque tú seas un problema, continuó Gabriel. Sino porque entendí algo esta noche. Elena sostuvo la respiración. Entendí que ya no puedo improvisar, dijo. No con ella. No con nadie. Elena asintió lentamente. Eso no me asusta, dijo. Me asusta no saber si encajo en ese nivel de certeza. Gabriel la miró con atención. ¿A qué le tienes miedo, Elena? Ella dudó. Luego decidió no suavizarlo. A que un día despiertes y te des cuenta de que yo fui una transición. Una mujer que llegó cuando todo estaba roto, y se vaya cuando todo esté en orden. Gabriel frunció el ceño. Nunca te he visto así. Porque nunca había tenido tanto que perder, respondió ella. Antes, cuando estaba casada, yo también improvisaba. No lo parecía, pero lo hacía. Ahora no puedo esconderme detrás de una estructura que ya no existe. Gabriel respiró hondo. Yo tampoco quiero que esto sea una etapa. Entonces dime algo, pidió Elena. Y dime la verdad, aunque no me guste. Gabriel sostuvo su mirada. Dime. ¿Estás seguro de que puedes amar a una mujer que no es la madre de tu hija, sin que eso se convierta en una herida para ella? Gabriel tardó en responder. No lo sé, dijo al fin. Pero sí sé que no quiero intentarlo con alguien que no entienda el peso de esa pregunta. Elena sintió una mezcla extraña de alivio y vértigo. Eso no es una promesa, dijo. No, admitió él. Es una frontera. Esa noche no durmieron juntos. No porque hubiera pelea. Sino porque ambos entendieron que el amor, cuando es adulto, también sabe retirarse un paso antes de romperse. Elena se quedó despierta, mirando el techo. Pensó en Lucía. Pensó en la vida que Gabriel había construido sin ella. Pensó en lo injusto que era llegar tarde a una historia, y aún así pedir un lugar legítimo. Por primera vez desde que se separó, lloró de verdad. Sin culpa. Sin rabia. Solo duelo. Porque amar no siempre significa avanzar. A veces significa detenerse, y decidir si el riesgo vale la vida que viene. A la mañana siguiente, Gabriel preparó café en silencio. Elena observaba desde la puerta. No quiero perderte, dijo él, sin girarse. Pero tampoco quiero prometer algo que no sé si puedo cumplir. Elena se acercó despacio. No quiero ser una sombra en tu vida, respondió. Ni una amenaza silenciosa para Lucía. Gabriel se giró. Entonces tenemos que ir más despacio. Elena asintió. Eso también implica que pueda doler. Sí. Se miraron. No hubo abrazo. No hubo beso. Solo un acuerdo implícito, más frágil que cualquier promesa. Esa tarde, Elena recibió un mensaje de Marina. A veces el amor no te pide valentía para quedarte, sino humildad para esperar. Elena cerró el celular. Esperar. No como quien aguarda pasivamente, sino como quien aprende a sostener una verdad sin forzarla. Capítulo 11. La distancia como forma de cuidado. La decisión de Gabriel llegó sin anuncio previo. No hubo dramatismo ni discursos preparados. Fue una mañana tranquila, de esas que parecen inofensivas. Elena estaba revisando unos expedientes cuando el mensaje apareció en su teléfono. ¿Podemos hablar hoy? Con calma. G. Elena sintió el presentimiento antes de entenderlo. Se encontraron en un parque pequeño, lejos de cafeterías y miradas curiosas. Gabriel llegó puntual.
Traía el gesto sereno, pero los hombros ligeramente tensos, como si cargara algo que ya había decidido. Lucía me pidió algo, dijo, después de sentarse. Y no supe decirle que no. Elena se acomodó en la banca. ¿Qué te pidió? Gabriel miró el suelo un segundo. Que nos mudáramos. A Manizales. Su colegio le ofreció una beca completa. Es una oportunidad real. Elena sintió como el mundo se le reacomodaba por dentro. No fue un golpe brusco. Fue una presión lenta, insistente. ¿Y tú? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Acepté. El silencio entre ellos fue amplio, casi respetuoso. ¿Cuándo? Dijo Elena. En 2 meses. Elena asintió despacio. Hiciste lo correcto. Gabriel levantó la mirada. No esperaba que lo dijeras tan fácil. No es fácil, corrigió ella. Es claro. Gabriel respiró hondo. No quiero llevarte conmigo por impulso. No quiero pedirte que cambies tu vida por una decisión que no te pertenece. Elena lo observó con atención. En su forma de hablar había algo nuevo, una firmeza sin arrogancia. Un amor que no exigía sacrificios inmediatos. ¿Esto es una despedida? Preguntó. Gabriel negó. Es una pausa. Una que necesito para estar seguro de que, si algún día volvemos a encontrarnos en el mismo lugar, sea porque los dos queremos estar ahí, no porque alguien cedió. Elena sintió un nudo en la garganta. Eso duele más que irte sin explicaciones, admitió. Lo sé, respondió él. Pero esta vez no quiero huir. Quiero elegir bien. Elena apoyó las manos sobre sus piernas. Yo no puedo seguirte ahora, dijo. Mi vida recién empieza a acomodarse. Mi trabajo. Mi duelo. Todo. Y no deberías, dijo Gabriel. Por eso hago esto así. Elena lo miró. Y entendió, con una claridad dolorosa, que ese era el amor más maduro que había conocido. No el que se aferra. El que cuida incluso desde lejos. ¿Y nosotros? Preguntó. Gabriel sonrió con tristeza. Nos damos tiempo. Sin promesas falsas. Sin atajos. Elena asintió. Eso también es amor. Las semanas siguientes fueron extrañas. No se alejaron del todo. Se escribían. A veces se llamaban. Otras veces pasaban días en silencio, aprendiendo a no depender del contacto constante. Elena volvió a concentrarse en su trabajo. Retomó rutinas. Salió a caminar sola. Aprendió a habitar su apartamento sin sentirlo transitorio. Y, poco a poco, algo nuevo apareció. Una versión de ella que no necesitaba ser elegida cada día para sentirse válida. La despedida fue discreta. Gabriel no quiso escenas. Lucía la saludó con un abrazo tímido. Gracias por no hacer que mi papá estuviera triste, le dijo la niña. Elena sintió que los ojos se le humedecían. Gracias a ti por cuidarlo tan bien. Gabriel la abrazó al final. No fue un abrazo desesperado. Fue largo. Contenido. Honesto. Si vuelvo, dijo él, en voz baja, será porque la vida nos alcanzó en el mismo lugar. Y si no, respondió ella, habrá sido real igual. Gabriel se fue. Y Elena, por primera vez, no se sintió abandonada. Se sintió elegida, incluso en la distancia. Capítulo 12. Lo que el tiempo enseña sin preguntar. El tiempo no pasó como Elena había imaginado. No fue una herida que se cerrara de golpe ni una ausencia que doliera todos los días con la misma intensidad. Fue algo más extraño, una presencia difusa que se transformaba. A veces dolía menos. A veces dolía distinto. Al principio, Elena contaba los días. Sabía exactamente cuántas semanas habían pasado desde que Gabriel se fue. Recordaba la hora del último abrazo, el peso de sus manos en su espalda, la forma en que Lucía le había sonreído con esa mezcla de timidez y aceptación que aún le apretaba el pecho. Después dejó de contar. No porque hubiera olvidado, sino porque la vida empezó,
Muy despacio, a reclamar espacio. Elena cambió cosas pequeñas. Pintó una pared del apartamento de un color cálido que Tomás habría considerado innecesario. Compró plantas. Dejó los zapatos en la entrada sin alinearlos. Aprendió a cocinar para una sola persona sin sentir que eso era un fracaso. Volvió a leer por placer. A caminar sin rumbo. A sentarse en cafés sin esperar a nadie. Y, sobre todo, volvió a escucharse. Había noches en que pensaba en Gabriel con una ternura limpia, sin urgencia. Otras en que la nostalgia se le clavaba como un recuerdo mal cerrado. Pero ya no se sentía suspendida. No estaba esperando que él regresara para empezar a vivir. Eso, de algún modo, la sorprendió. Gabriel llamaba a veces. No todos los días. No siempre con temas profundos. A veces solo para contarle que Lucía había ganado un concurso de ciencias. O que la ciudad nueva todavía no se sentía como casa. No quiero invadir tu vida, le decía. Solo, compartirla un poco. Eso no es invadir, respondía ella. Es existir. Nunca hablaron de volver. Nunca prometieron nada. Y en ese silencio consciente, algo creció con más solidez que cualquier juramento. Un año después, Elena recibió una invitación inesperada. Congreso Nacional de Derecho Urbano a Manizales. Leyó el correo 2 veces. Luego una tercera. No porque dudara de su contenido, sino porque el nombre de la ciudad activó algo profundo, involuntario. Marina fue directa. ¿Vas a ir? Es importante para mi trabajo, respondió Elena. No te pregunté eso. Elena sonrió apenas. Sí. Voy a ir. Manizales la recibió con un aire frío y una sensación extraña de familiaridad ajena. No buscó a Gabriel. No le escribió. Quería saber si podía estar ahí sin que todo girara en torno a él. La primera conferencia transcurrió sin incidentes. Elena tomó notas, intervino, se sintió segura. Era ella misma, completa, sin necesidad de traducirse. Fue en el segundo día, al salir del auditorio, cuando lo vio. Gabriel estaba al otro lado del pasillo, hablando con un colega. Más canas. La misma postura serena. La misma manera de escuchar con atención plena. Elena se detuvo. Gabriel levantó la mirada. El reconocimiento fue inmediato. No hubo sorpresa exagerada. No hubo prisa. Solo una pausa compartida, como si el mundo entendiera que debía bajar el volumen. Se acercaron sin tocarse. Hola, dijo él. Hola. Lucía apareció detrás de él, cargando una mochila. Papá, ya. Empezó, y se detuvo al ver a Elena. Hola. Elena sonrió. Hola, Lucía. La niña la observó un segundo más de lo habitual. Luego sonrió con esa misma honestidad que Elena recordaba. Te ves bien, dijo. Tú también. Gabriel respiró hondo. No sabía que venías. Yo tampoco sabía que estaba lista, respondió Elena. Se miraron. No había tensión. No había reproche. Había algo nuevo, calma. ¿Café? Preguntó Gabriel. Sin compromisos. Elena asintió. Café está bien. Sentados frente a frente, Elena notó lo evidente, ya no se necesitaban para sostenerse. Y eso, paradójicamente, los hacía más cercanos. Gracias por darme tiempo, dijo Gabriel. No solo a mí. A ti. Elena lo miró con una serenidad que antes no conocía. Gracias por no volver antes de que yo pudiera elegirme. Gabriel sonrió. Eso suena a despedida, o a algo mejor. Suena a verdad, corrigió ella. Lucía los observaba en silencio, balanceando los pies. ¿Van a hablar mucho? Preguntó. Porque tengo hambre. Los tres rieron. Y en esa risa compartida, Elena entendió algo esencial. El amor no siempre regresa como se fue. A veces vuelve cambiado. Y eso no lo hace menor. Lo hace posible. Capítulo 13.
Elegir sin miedo. Elena pasó la noche en vela, aunque no por ansiedad. Era una vigilia distinta. ¿Serena? Como si algo dentro de ella se hubiera acomodado después de mucho tiempo de estar fuera de lugar. Desde la ventana del hotel veía las luces de Manizales derramarse por las laderas, y pensaba en lo curioso que era volver a mirar el futuro sin que le temblaran las manos. El reencuentro con Gabriel no había sido una sacudida. Había sido una confirmación. Y eso la obligaba a hacerse la pregunta correcta, no la más cómoda. A la mañana siguiente, Elena decidió caminar sola antes de las conferencias. Necesitaba escucharse sin interrupciones, sin miradas que influyeran. Pensó en Tomás. En lo que habían sido. En lo que ya no eran. Y por primera vez, el recuerdo no le dolió como culpa, sino como gratitud. Habían compartido una vida honesta hasta donde pudieron. No había traición en aceptar que esa historia había terminado. Pensó en Gabriel. En el hombre que se había ido sin explicaciones, y en el que ahora estaba ahí, completo, sin urgencias, sin promesas vacías. Pensó en Lucía. En la responsabilidad que implicaba amar a alguien que no venía solo. Y entonces entendió algo con una claridad casi física. El problema nunca fue elegir entre dos hombres. Fue elegir entre quedarse donde ya no estaba, o avanzar hacia lo que sí era. El congreso terminó al mediodía. Elena salió con el bolso al hombro y una calma nueva en el paso. Gabriel estaba afuera, apoyado en una baranda, hablando por teléfono. Al verla, levantó la mano, pidiendo un segundo más, y luego colgó. ¿Te vas hoy? Preguntó. Sí. Yo también. Caminaron juntos unos metros. Lucía iba unos pasos más adelante, entretenida con el celular. Hay algo que quiero decirte, dijo Elena. Y quiero decirlo bien. Gabriel se detuvo. Te escucho. Elena respiró hondo. No quiero una historia construida desde la espera eterna. No quiero ser la mujer que quedó pendiente. Tampoco quiero entrar en tu vida como una prueba que no sabes si pasar. Gabriel la observó con atención plena, sin interrumpir. Si vamos a intentar algo, continuó Elena, tiene que ser desde un lugar completo. No desde la culpa, ni desde la deuda emocional, ni desde el miedo a estar solos. Gabriel asintió despacio. Eso es exactamente lo que yo también quiero. Elena lo miró a los ojos. Entonces no te estoy diciendo, quédate. Ni ven conmigo. Te estoy diciendo algo más difícil. ¿Qué cosa? Que elijamos, sin prisa. Pero con intención. Gabriel sonrió, con una emoción contenida que no intentó ocultar. Eso no es huir. No, respondió ella. Es quedarnos donde realmente estamos. Lucía se giró hacia ellos. ¿Ya terminaron de hablar en clave? Preguntó. Porque tengo frío. Elena se rió. Sí. Ya. Lucía miró a su padre. ¿Ella te hace bien? Gabriel no dudó. Sí. La niña miró a Elena. ¿Y tú a él? Elena se agachó un poco para quedar a su altura. Sí. Pero también me hago bien a mí misma. Lucía sonrió. Eso es importante, dijo, muy seria. Mi papá siempre dice que nadie puede salvar a otros si no sabe nadar solo. Elena levantó la vista hacia Gabriel. Tiene razón. No hubo despedidas dramáticas. Solo un abrazo largo. ¿Sincero? Sin promesas urgentes. Esta vez, dijo Gabriel, en voz baja, no voy a irme por miedo. Y yo, respondió Elena, no voy a quedarme por costumbre. Se separaron. Elena caminó hacia el taxi sin mirar atrás. No porque no le importara, sino porque ya no necesitaba comprobar nada. Meses después, Elena volvió a Manizales. No por él. Por ella. Abrió una sede temporal del despacho. Tomó nuevos casos. Conoció la ciudad sin sentirla ajena. Gabriel y Lucía siguieron con su vida. Sin presiones. Sin exigencias. Y un sábado cualquiera, mientras compartían un almuerzo sencillo, Elena se dio cuenta de algo esencial.
No había llegado para ocupar un espacio. Había llegado para compartirlo. Esa noche, ya sola, Elena escribió en una libreta nueva. El amor adulto no promete eternidades. Promete presencia. Y eso, cuando es real, basta. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Y por primera vez, no tuvo miedo del futuro. Porque